Tengan todos muy buenas noches. En esta ocasión les vamos a hablar de las reglas de aplicación e interpretación del arancel centroamericano de importación. Integrantes del equipo: Zuleima Janet Escobar Joya, Roxana Ruth García Ramos. Con lo que es el contenido de las reglas de aplicación e interpretación del arancel centroamericano de importación tenemos 5 lecciones y por último un caso práctico. Como lección 1 tenemos base y determinación del impuesto. Lección 2, extracción de muestras e importación de muestras sin valor comercial y de material publicitario. Lección 3, deterioro o destrucción de mercancías con fines, clasificación y reclamaciones. Lección 4, certificado de análisis y productos nacionales reimportados. Lección 5, artículos de importación prohibida o restringida, productos estancados y el aforo en los envases. Y por último, un caso óptico. Tenemos la lección 1, base y determinación del impuesto. Los objetivos de esta lección: que el estudiante sea capaz de deducir en qué momento será aplicable a las mercancías los derechos a la importación, identificar la base sobre la que se aplicarán los derechos arancelarios de importación. Tenemos como punto 1 la base del impuesto. Como una definición para esto tendríamos que es una unidad arbitraria del objeto del impuesto sobre la cual se mide la capacidad de pago del contribuyente. Los derechos arancelarios a la importación DAI se aplicarán sobre el precio normal de las mercancías determinado de conformidad con la legislación centroamericana sobre el valor aduanero de las mercancías y su reglamento. Como podemos recordar, en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y de comercio GATT, establece los diferentes métodos de valorización de las mercancías, esto con el propósito de definir lo que será la base imponible de lo que es el impuesto. En las importaciones realizadas por el Océano Atlántico deberá entenderse como puerto de introducción al territorio nacional cualquier puerto centroamericano situado en el litoral del Atlántico. Como punto 2 tenemos la regla 2, determinación del impuesto. Los derechos arancelarios a la importación DAI aplicables a las mercancías de importación será el que exista al momento de la aceptación de la póliza o solicitud de registro, sea provisional o definitivo. Bueno, una definición para esto sería que la determinación del impuesto es el acto por medio del cual las autoridades aduaneras y los sujetos pasivos determinan el total del impuesto a pagar en base al valor de las mercancías calculado a partir de los métodos de valorización de dichas mercancías. Lo que es el artículo 50 del Cauca establece como una regla general que dice que corresponderá al declarante o su representante bajo el sistema de autodeterminación realizar la determinación de la obligación tributaria aduanera y cumplir con los demás requisitos y formalidades necesarios para la aplicación del régimen que corresponda, previo a la presentación de la declaración ante el servicio aduanero. Luego se entenderá que las mercancías han sido importadas al territorio nacional cuando hubieran sido objeto de registro. Como conclusiones a la lección 1, los derechos arancelarios a la importación DAI se aplicarán sobre el precio normal de las mercancías, determinado de conformidad con la legislación centroamericana. Dichos derechos serán los que existan al momento de la aceptación de la póliza. Luego tenemos la lección 2,
que es extracción de muestras e importación de muestras sin valor comercial y de material publicitario. En cuanto a lo que es los objetivos de la lección, tenemos que el estudiante sea capaz de describir cuáles son los medios por los que los importadores podrán inspeccionar los bultos de las mercancías, conocer cuál es la finalidad para la que se extraen muestras de las mercancías y a quiénes son estas remitidas. Como punto 1, la regla 5, que es extracción de muestras e importación de muestras sin valor comercial y material publicitario. Los importadores podrán inspeccionar los bultos o consignados a ellos para comprobar el peso o para extraer muestras de las mercancías, solicitándole por escrito al administrador de la aduana y comprobando la legítima pertenencia de ellas por medio de conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte o la respectiva cédula de correo. Luego dice que si la importación se verificare por fardos postales, se podrá también extraer la factura comercial correspondiente. Esto cuando se trate de transacciones comerciales deberá comprobar además que se ha efectuado el pago de la mercadería o aceptado la libranza que cubre lo que es valor. Luego el interesado deberá agregar a la solicitud 10 colones en timbres fiscales por cada bulto que se abra, o sea 5 por cada bulto que sea pesado sin abrirse. La apertura de estos bultos dice que se verificará por el mismo interesado o por su representante y bajo su responsabilidad, limitándose la extracción de muestras a las cantidades estrictamente necesarias a juicio prudencial de la autoridad aduanera. Para esto, el administrador de la aduana o delegado nombrado especialmente para este efecto presenciará la apertura y cierre de dicho bulto y la extracción de muestras, debiendo hacer constar ya sea por escrito el resultado de la operación, y los bultos deberán cerrarse nuevamente en el mismo acto por medio de un precinto que esté sellado, y además debe firmarse por el funcionario de la aduana y por el propio interesado o su representante. Para la clasificación de las muestras extraídas podrá recurrirse a la Dirección General de la Renta de Aduanas, estando prohibido al funcionario que presenció la operación y cualquier otro empleado de la aduana suministrar al interesado o cualquier información referente a la misma. La importación de envíos sin carácter comercial cuyo valor en aduanas no excede $200 de los Estados Unidos de América estará exenta de pago de dicha importación. Para tales efectos se considera que los envíos sin carácter comercial, la remisión de las mercancías nuevas o usadas que ingresen al país, ya sea por vía postal o a través de empresas de servicio expreso o rápido, o por vía aérea, terrestre o marítima, o por medio de gestores de encomiendas efectuada por personas ya sea domiciliadas en el extranjero o en concepto de ayuda familiar para salvadoreños domiciliados en el país. Cuando este tipo de envío supere la suma antes señalada, se causarán los respectivos derechos arancelarios a la importación. Como conclusiones a la lección 2, los importadores podrán inspeccionar bultos por medio del conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte o la respectiva cédula de correo, para comprobar el peso o para extraer muestras de las mercancías. Para ello se debe solicitar por escrito al administrador de la aduana y comprobar la legítima pertenencia de los mismos. Como lección 3 tenemos deterioro, destrucción de mercancías con fines, clasificación
y lo que es las reclamaciones. Para ello tenemos los objetivos: que el estudiante sea capaz de comprender por qué se da el deterioro y la destrucción de las mercancías y ante quién debe manifestarse, establecer en qué debe basarse el importador para emitir el recurso que las leyes y reglamentos le confieren en el caso que éste no se conforme con las decisiones de la aduana al momento de la liquidación de los derechos. Como punto 2 tenemos el deterioro o destrucción de las mercancías con fines de clasificación. Cuando al practicarse el registro de las mercancías sea necesario deteriorar o destruir una o más piezas para determinar su clasificación, el técnico aduanero encargado de la operación lo manifestará al administrador de la aduana para que éste posteriormente lo haga saber al interesado por medio de un auto dictado al efecto. El importador dispondrá de un plazo de 8 días hábiles para autorizar la destrucción y deberá indicar el número de piezas cuyo deterioro o destrucción autoriza. Luego, si él no contestare dentro de este plazo establecido o lo hiciere negativamente, deberá aceptar el aforo que determina la aduana y perderá su derecho a reclamar sobre la liquidación. En el caso que la naturaleza de la mercadería lo permita, la aduana se reservará una muestra de comprobación que no podrá tener valor comercial. Regla 7. Reclamaciones. Cuando el importador no se conformare con las decisiones de la aduana en lo que se refiere a la liquidación de los derechos e impuestos, tasas, recargos o multas que causen la importación, gozará de recursos que las leyes y reglamentos le confieran. Lo dispuesto en esta regla se refiere exclusivamente a los recursos de carácter administrativo que puedan interponerse ante la Dirección de Renta de Aduanas y no perjudicar las disposiciones de la ley de contrabando. Pero si la reclamación o disputa se basara en el peso o el contenido total de los bultos que se han registrado, estos deberán quedar depositados en bodegas nacionales mientras tanto se tramita y resuelve lo que es el recurso interpuesto. En el caso de que la reclamación se basare ya sea en la naturaleza o cualidad de las mercancías presentada a registro, el interesado podrá lo que es retirar de los recintos fiscales los bultos que contienen, pero dejará en poder de la aduana suficiente número de muestras para lo que es la comprobación. Luego tenemos las conclusiones a esta lección, que dice que el deterioro de las mercancías se da para determinar su clasificación y así manifestarlo al administrador de la aduana para que éste posteriormente lo dé a conocer al interesado por medio de un auto dictado al efecto. La regla 7 se refiere exclusivamente a los recursos de carácter administrativo. La lección 4, certificado de análisis y productos nacionales reimportados. Tenemos los objetivos: que el estudiante sea capaz de conocer cuáles son los artículos para los que se presenta el certificado de análisis, identificar cuáles son los diferentes requerimientos a que estarán sujetos los productos nacionales reimportados para no estar sujetos a VAME. Tenemos como punto 1 a la regla 8, certificado de análisis, que se requerirá la presentación del certificado de análisis para el registro de los siguientes artículos: manteca de cerdo, pureza, harina de trigo, harina de centeno, aceite de hígado de bacalao,
abonos. La falta de un certificado podrá sustituirse por la constancia de un análisis practicado sobre unas muestras de envío o a solicitud en cuenta del interesado y por el laboratorio de la Dirección General de Renta de Aduanas o por el que éste designe. Punto 2. Productos nacionales o reimportados. Los productos nacionales que fueren reimportados dentro de 3 años siguientes a su exportación no estarán sujetos al pago de gravámenes, siempre que ambas operaciones se realicen por la misma persona o por cuenta de ello, y que además se compruebe de manera fehaciente la identidad de las mercancías que se trate. Para esto aplica lo que es a los regímenes de exportación temporal con reimportación en el mismo estado y al régimen de reimportación. Conclusiones a la lección. Los productos nacionales no estarán sujetos a gravamen siempre y cuando sean reimportados dentro de 3 años siguientes a su exportación y si la operación se realiza con la misma zona. Lección 5. Artículos de importación prohibida o restringida, productos estanjados y el afuero de los envases. Objetivos de la lección: que el estudiante sea capaz de conocer los diferentes artículos de importación prohibida o restringida y productos estancados para la clasificación de los mismos. Luego, distinguir a qué estarán afectos los envases de las mercancías, municiones y pertrechos de guerra, fusiles militares, pistolas, revólveres. Luego tenemos que son artículos de importación restringida, armas de fuego, accesorios y municiones para armas de fuego, cartuchos para armas de fuego. Luego tenemos el punto 2, que es el aforo de los envases. En general, los envases estarán afectos a los derechos de las mercancías que contengan siempre que dichos envases sean los comunes y usuales en el comercio. Sin embargo, los envases interiores y exteriores o inmediatos se clasificarán por separado para efectos de tributación. Cuando se trate de artículos que no sean los usados comúnmente en el comercio o que agreguen valor a su contenido o que por su naturaleza constituyan unidades independientes susceptibles de utilizarse en otras finalidades específicas. Conclusiones a la lección. Los envases de las mercancías estarán afectos a los derechos de las mercancías que contenga, siempre que dichos envases sean de los comunes y usuales en el comercio. Luego tenemos el caso práctico. Para ello tenemos un caso práctico sobre la base y determinación del impuesto. Tenemos lo que es el giro, que es la importación y producción de muebles para cocina, oficina, dormitorios. Tenemos el valor FOB, que es de 13.262.40, gastos de pulido, que es 576, transporte 2.845, que es flete marítimo. Para lo que es la solución, tenemos que en el artículo 2 de la Ley de Simplificación Aduanera establece que para los transportistas internacionales es el 1.5% de lo que es seguro. Luego tenemos el FOB, flete, el seguro y otros gastos. Al final hacemos la sumatoria, tenemos el CID, que es de 16.882.34. Luego tenemos el DAI, que es el CID multiplicado por el porcentaje del DAI, que en este caso es el 15%, nos da un DAI de 2.532.35. Luego hacemos la sumatoria del CID más DAI,
nos da 19.414.69. Luego, por el respectivo impuesto, obtenemos 2.523.90. Luego, el impuesto que pagaríamos, que es el DAI, más el IVA, obteniendo un total de 5.056.25.